Buenos días, quiero mostrarles una funcionalidad que me parece increíble que se puede aprovechar en plataformas como los Catalyst 9000, como los ISR 4K o en este caso con un router virtual, que se llama IOX y viene de iOS más Linux. Esencialmente vamos a poder correr un container de Linux adentro del sistema operativo de los dispositivos de red. Eso nos va a permitir hacer lo que ustedes quieran y realmente es cualquier cosa. Pueden implementar lógica de programación para poder actuar ante determinadas acciones o bien hostear aplicaciones directamente en el borde. Entonces lo que quiero hacer es mostrarles cómo funciona, cómo se configura. Lo que ustedes están viendo en pantalla es una configuración súper compleja de un router virtual simplemente conectado a la red de mi casa para poder tener salida a internet. Y esto es en CML2. Entonces, una vez que estoy dentro de la consola del router, voy a entrar en el modo configuración y habilitar iOX con el comando IOX. Una vez hago esto, voy a habilitar Guest Shell, que es este entorno de Linux adentro del sistema operativo de iOS. Esperamos unos segundos. Una vez que está habilitado Guest Shell, y luego de haber cargado un script de Python manualmente, un script de Hola Mundo para efectos de la demo, quiero mostrarles lo que puedo hacer. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Yo estoy corriendo un script de Python directamente en el dispositivo de red. A diferencia de este escenario que están viendo en la imagen, en el que yo ejecuto, por ejemplo, una librería de Python que me permita correr comandos de CLI en el dispositivo remoto, yo no estoy ejecutando el script desde una laptop, como ustedes ven en la imagen. Lo que estoy haciendo en este caso es correr Python directamente adentro del router. Y a partir de esto yo puedo hacer lo que se imaginen. Puedo actuar ante determinados eventos del router, ante cambios de configuración y en base a eso tomar una determinada acción. Lo que yo voy a hacer es detectar cuando hay un cambio de la configuración y cuando eso suceda, a través de una REST API, voy a enviar un mensaje y lo voy a publicar en una sala de Webex. De nuevo en la consola del dispositivo, voy a entrar en modo configuración y voy a configurar algo que se llama IEM, que me va a permitir, ante un condicional, ejecutar determinada acción. Entonces voy a registrar el evento, le voy a asignarle un nombre, voy a decir cuál es la condición que se tiene que cumplir, y una vez que tengo la condición, voy a especificar cuáles son las acciones que yo quiero tomar. Okay. De esa manera, el evento queda configurado. Una vez que haya un cambio de configuración, la plataforma va a notificarme a través de Webex. Entonces, próximo paso, voy a hacer un cambio en la configuración y vamos a ver cómo eso me notifica. Vamos a hacer un cambio muy simple, voy a entrar en una interfaz y le voy a cambiar la descripción. Termino y voy a entrar en la sala de Webex y vamos a ver si me envía el mensaje. Acá está el mensaje, tiempo real, me acaba de llegar cuáles son las configuraciones que yo acabo de aplicar. Vemos que cambié la interfaz y le puse la nueva descripción, así como este registro del Event Manager. Espero que les haya gustado.